Muy pocas noticias tenemos respecto a evidencias arqueológicas e históricas relacionadas al Libro de Mormón. Se acaba de publicar un hallazgo sensacional referente al Libro de Mormón. Neil Rapley investigó en relación con una estatuilla pequeña que tiene grabados unos caracteres antiguos y que dice en idioma árabe antiguo Yasmail, que en hebreo es Ismael. Lo sensacional del caso es que dicha estatuilla se halló en el área geográfica de Nahom, un lugar muy destacado porque fue el sitio donde el Libro de Mormón menciona que se enterró a Ismael, consuegro de Leí. A menudo nuestra iglesia es atacada por personas que no son miembros de nuestra fe, porque dicen que el Libro de Mormón es una novela que contiene datos inexactos e inexistentes. La iglesia nunca ha buscado sustituir la fe por la evidencia. Aún así, existen estudiosos que han presentado datos académicos muy interesantes que vale la pena considerarlos. Un estudio bastante sólido de la veracidad del Libro de Mormón, y yo pienso el más contundente hasta el momento, fue el descubrimiento en 1994 del lugar llamado Nahom. Después de haber salido de Jerusalén, Leí y su familia, Zoram y la familia de Ismael, que era padre de muchas hijas, y que a la postre se casaron con los hijos de Leí, caminaron por muchos días en el desierto. Luego de pasar bastantes penurias, la escritura señala que Ismael murió. Nefi escribió que Ismael había muerto y lo enterraron en un lugar llamado Nahom. Aquí debemos poner atención. La escritura claramente dice que el lugar ya se llamaba Nahom, por lo que se deduce que ese sitio ya existía antes que Leí y su caravana llegaran a ese lugar. Cierto día, en esta época contemporánea, el arqueólogo Ross T. Christensen notó el nombre Nahem en el mapa de 1763 de Karsten Niebuhr, de Arabia. Dicho hallazgo se publicó en la revista de la iglesia llamada Insight el mes de agosto de 1978. Esta nota académica llamó poderosamente la atención de Warren Ashton, investigador independiente de nuestra iglesia, nacido en Australia. Él hizo recorridos en Arabia Meridional siguiendo las instrucciones antes mencionadas y además siguió el recorrido que Leí describió en el Libro de Mormón y efectivamente encontró un lugar llamado Nehem, construido en el año 600 después de Cristo aproximadamente. Ashton encontró un sitio arqueológico donde trabajaba una expedición arqueológica alemana y ellos le enseñaron 3 altares que desenterraron en 1988. Estos estaban en medio de las ruinas del templo de Barán, cerca de Marib, en el actual país de Yemen. Al investigar detenidamente los altares, descubrió que allí estaban inscritas las palabras NHM, que significa Nahom. El hallazgo de Nahom es hasta la fecha la evidencia arqueológica más poderosa de la veracidad del Libro de Mormón, pues no pudo ser un invento del profeta José Smith, ya que en su época nada se sabía de un lugar llamado así. En efecto, Nahom es el lugar que el Libro de Mormón señala como el sitio donde fue enterrado Ismael. La escritura señala que el nombre ya estaba establecido, pues dice lo siguiente: y aconteció que murió Ismael y fue enterrado en el lugar llamado Nahom. Ashton encontró 3 antiguos altares en un sitio arqueológico en la península arábiga, específicamente en el país de Yemen. Dichos altares llevan las letras Nihim, que es una variante de la palabra Nahom. Como los altares están fechados entre los años 700 a 600 a.C., es muy seguro que ese sitio sea el mismo Nahom que describe el Libro de Mormón. Pero ahora hay un nuevo estudio que, aparte de ser sumamente importante por sí solo, viene a reforzar el descubrimiento del lugar llamado Nahom. Se trata de una investigación del académico Neil Rapley llamada Un Ismael enterrado cerca de Nahom. De verdad que este descubrimiento se convertirá en una evidencia bastante sólida de lo descrito en el Libro de Mormón. Es un estudio que Neil Rapley hizo respecto a una publicación del Museo Nacional de Saná,
en 2008 acerca de unas 400 estelas funerarias talladas toscamente que fueron recuperadas en Wadi al-Khawf. Encontró que dichas estelas tienen tallados de manera brusca rasgos faciales y que estas piedras se colocaban en el lugar donde enterraban al difunto. En otras palabras, eran estatuillas funerarias que contenían su nombre y su rostro dibujado. Esta era una costumbre arábiga antigua. Neil Ripley estudió específicamente la estela llamada IM 27966, publicada por el Museo Nacional de Sanaa, recuperada del lugar llamado Wadi al-Khawf, que significa Valle de Al-Khawf. Mide 30 centímetros de alto por 12.5 de ancho, la cual tiene el nombre grabado en la parte posterior. El nombre traducido dice Ismael, que es el mismo nombre de la persona que, con su familia, se unió a la caravana de Lehi para ir a la tierra prometida. El nombre Yasmail es la forma que en Arabia del Sur se escribía Ismael, que tiene origen hebreo. Tanto Yasmail como Ismael tienen el mismo significado: Dios escucha o Dios ha escuchado. El nombre es Yasmail, y lo interesante del tema es que está fechado entre los años 600 y 500 a.C., es decir, en la misma época en que el Libro de Mormón registra la muerte de Ismael. Desafortunadamente, la estela o estatuilla, tema central de este estudio, fue saqueada y encontrada fuera de su sitio original. Aún así, se puede tener una idea aproximada de su procedencia, porque otras estelas similares fueron halladas en su lugar de origen, y ese sitio corresponde al área donde se halló Nahom. Una hipótesis del por qué el nombre de Ismael estuvo tallado en una piedra que se colocaba donde estaba el difunto es porque se cree que la familia de Lehi y sus acompañantes aprendieron prácticas de enterramiento locales durante su caravana, pues no olvidemos que desde la salida de Jerusalén hasta la muerte de Ismael habían transcurrido 8 años aproximadamente, tiempo suficiente para aprender palabras básicas del idioma de Arabia del Sur. Otra hipótesis del por qué se encontró una estela con el nombre de Ismael es la que se refiere a que tal vez la familia de Lehi haya contratado la mano de obra de un tallador de piedra local de la tribu Niham para ponerla en la tumba de Ismael. La probabilidad radica en que posiblemente la familia de Lehi pudo haber aprendido algunos idiomas del sur de Arabia. En resumen, no tenemos suficiente evidencia que la estela funeraria con el nombre tallado de Yasmail sea la que se refiere al Ismael enterrado en el desierto, tal y como está escrito en el Libro de Mormón. Pero sí podemos decir que hubo un Ismael enterrado cerca de la región tribal Nim, específicamente en Nahom, aproximadamente en el 600 años antes de Cristo. Gracias y hasta la próxima.